Hola gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y sean ustedes bienvenidos al podcast de Autodinámico, a nuestro tradicional Cars and Coffee, en donde el día de hoy tenemos un invitado del otro lado del mundo que nos hace favor de estar en este programa. Saúl López, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un saludo, amigos, un saludo hablar y un placer hablar con vosotros. Pues el placer es todo nuestro de tenerte en este programa y conocer un poco más acerca de el tema de la movilidad eléctrica, porque Saúl, no sé si nos podrás explicar un poco acerca de ti. Creo que eres de los referentes en cuanto a la transición eléctrica, cuanto a movilidad eléctrica y saber exactamente pues cómo empezaste en esto. Sí, mira, yo descubrí la movilidad eléctrica allá por el año 2013, cuando me fui a vivir a Noruega por el trabajo que yo tenía entonces. Ya en 2013 Noruega era un referente mundial, ya había una enorme cuota de mercado de coches eléctricos y era súper fácil ir por la calle andando y encontrárselos, uno detrás de otro. Los modelos que había en aquel entonces eran algún Tesla Roadster, el clásico, el de primera Sí, generación, bastante Tesla Model S, había Mercedes clase B eléctrico, había Golf eléctrico, estaba el Nissan Leaf de primera generación, ya Renault teníamos el Zoe, BMW i3. Eran esos los que se sí. veían. No había tanta variedad como hoy, pero ya se veían muchos, porque a los noruegos siempre les ha interesado desde el principio muchísimo los coches eléctricos, por supuesto también porque hay unas enormes ventajas económicas en Noruega Claro. asociadas a la compra y a la posesión del coche eléctrico. Entonces, allí lo descubrí todo. Y allí me fijé en Tesla. Es cuando fui a probar mi primer test ride y mi primer test drive en Tesla fue a finales de 2013 y eso fue como cuando viene un virus y te entra, no te enteras, pero ahora se empieza a desarrollar por dentro y de repente estás perdido, ya no puedes salir de ahí. Eso me pasó con Tesla. Probarlo y unos meses más tarde estaba comprando uno. Muy, Así que así empezó todo. Ok, y bueno, justamente tú mencionas el caso de Noruega, que sí es como un paraíso eléctrico muy extraño en el mundo, en donde justo por las ventajas pues fiscales, los apoyos del gobierno, pues los Sí, autos eléctricos se podría decir que compiten a la par en cuanto a precio, incluso a veces más económicos que un auto a combustión sí, interna. Eso es una cosa muy extraña. sí. Pero con base a tu experiencia desde que empezaste a entrar en el mundo eléctrico, desde que tuviste tu Tesla Model S, ¿cuál ha sido o cuál has visto tú que ha sido esta transición? Porque mucha gente, como, bueno, yo soy uno de ellos que recientemente igual acabo de adquirir un auto eléctrico y ha sido un pequeño reto que en México, desde luego, no estamos aún a los niveles que están en gran parte de Europa, pero sí ha sido como esta fantasía de alguna manera que nos han vendido las marcas de que la movilidad eléctrica es el futuro, pero de alguna manera es un futuro que siento que no acaba de llegar. ¿Cómo has sentido tú esta transición estos 7 años desde que entraste a lo eléctrico? Ahora, ¿sientes que sí se ha movido mucho para allá o aún nos falta mucho? Es interesante ver la evolución porque, como tú bien dices, claro, el país en el que tú estés cambia completamente tu percepción de esta evolución. Hay muchos sitios del mundo, México es uno de ellos, España también, aunque tengamos unos pocos pasos más adelante que vosotros, sigue siendo también un sitio donde la gente lo percibe como el futuro, no el presente, porque todavía a día de hoy hay muchas limitaciones. Una de las principales limitaciones sigue siendo la disponibilidad de puntos de carga en la vía pública, la infraestructura Sí, de recarga. Pero claro, esto es curioso porque tú te vas a un país como Noruega y dices, ¿qué futuro? No, el presente. El presente son más baratos que los de gasolina, lo puedes cargar donde tú quieras. El 70% de los coches que se están vendiendo en el mercado noruego son eléctricos, es el presente. Pero claro, es Noruega. Hay otros claro. países también por Europa, como por ejemplo Holanda, donde es una situación parecida, pero luego hay otros donde vamos más por detrás, como es el caso de España. Entonces, claro, esto cambia mucho tu percepción en función desde qué lugar mires, ¿no? La evolución de los vehículos eléctricos. Lo que sin duda es una buena noticia, no obstante, ya sea el país en el que estés, es que esto es una evolución que está avanzando, ganando velocidad y sobre todo que ya parece haber superado ampliamente el punto de no retorno. Esto ya no es como en los años 90 con el EV1, cuando lo de Who Killed the Electric Car, cuando anularon todo intento de despegue y de progreso de los coches eléctricos. Esto ya no va a poder ser posible. Esto ya no se para, lo cual es una buena noticia. Claro. Y de hecho a mí me llama la atención porque siento que en este momento estamos llegando a este punto justo de no retorno, pero también de algunos fracasos y aciertos en el sentido eléctrico. Empezamos a llegar a momentos en los cuales tenemos una segunda generación de autos como por ejemplo Nissan Leaf o empezamos a ver justo la evolución de algunas otras marcas tipo Mercedes-Benz o BMW o Audi que empiezan a crear autos
que genuinamente apelan al público que quiere un auto y que además resulta ser eléctrico y no tienen que sacrificar a lo mejor esta forma rara como llegó a ser Chevrolet Volt EV, que fue un auto que no creo que haya sido un éxito, por más que era un buen coche eléctrico, no fue un éxito en ventas, porque fue una forma rara, como un auto que la gente más bien se tenía que conformar con tener ese coche y no un auto que quería. Creo que empieza a haber este acomodo justamente entre los coches que funcionaron y los que no. ¿Cuáles tú crees que han sido los aciertos y los desaciertos dentro de esta evolución eléctrica? Sí, sí, totalmente de acuerdo con tu punto de vista, porque al final, para el que quiere comprar un coche, lo primero, lo más importante, salvo para un porcentaje pequeño de los compradores, pero para la inmensa mayoría, lo más importante es que el coche tiene que ser bonito. Nadie se compra un coche feo. Nadie se va a gastar su dinero en un coche que le resulta feo. Eso es así. Y es curioso ver cómo hasta hace quizá unos pocos años todavía los fabricantes de automóviles se dedicaban a hacer diseños raros, muy innovadores, en muchas veces directamente feos, para los coches eléctricos. Y para sus coches de gasolina o diésel, pues continuaban con su gama de diseño habitual, etcétera. Y ahí daba siempre la sensación de que es que no querían venderlos y que los hacían feos adrede para no venderlos. Y esto ahora, afortunadamente, está cambiando. Ahora tú puedes ver propuestas con un diseño espectacular y además buenas características técnicas, ya no solo en Tesla, que Tesla desde el principio siempre se caracterizó por hacer unos coches muy bonitos, al menos en mi opinión, y por lo que veo también la mayoría de la gente opina igual, sino que ahora estás viendo pues Audi e-tron, estás viendo las propuestas de Volkswagen con el ID3, el ID4, estás viendo, bueno, hay muchos fabricantes que hacen ahora coches que son francamente muy atractivos, muy bien diseñados. Y ahí ya dices, algo está cambiando, porque ahora parece ser que sí que quieren venderlos. Claro, y de hecho eso es interesante también porque es algo que te quería preguntar. Sabemos que, por ejemplo, en Europa hay muchísimas limitaciones, restricciones en cuanto a las emisiones. Cada año con año a los fabricantes se les pone una cuota cada día menor de la cantidad de emisiones que pueden generar su flotilla completa de vehículos, y esto los ha obligado a traer vehículos eléctricos que algunos, por ejemplo, Mazda MX-30, que tuve la oportunidad de manejar el prototipo en Noruega el año pasado, es un auto que principalmente va enfocado al mercado europeo justo para bajar la cuota de emisiones de Mazda. ¿Tú crees que esto ha provocado que las marcas a veces por mero compromiso desarrollen un vehículo eléctrico que ni siquiera a lo mejor sea tan bueno o ni siquiera confíen en ellos, pero solamente por bajar esta cuota? O ya tenemos marcas que, digo, obviamente Tesla se cuece aparte, pero tenemos marcas que genuinamente están buscando darle prioridad a sus vehículos eléctricos más allá de los autos a combustión. Sí, sí, mira, Gabo, totalmente cierto. Ya no es solo una sensación, una opinión personal mía, tuya, etcétera. Es que hay datos, hay estadísticas, datos que lo confirman, lo demuestran. Los fabricantes de automóviles no querían nunca fabricar coches eléctricos porque les suponía perder beneficios, disminuir beneficios, porque la inversión inicial para desarrollar todo el programa de coches eléctricos y el margen de beneficio por unidad vendida que les dejaba el eléctrico era ruinoso en comparación al enorme beneficio que le pueden sacar vendiendo un SUV con una plataforma equipada por un motor gasolina o diésel, según el mercado. En Europa es principalmente diésel. Y eso es una cosa que al final son empresas. Su objetivo es maximizar beneficios y darle un retorno a las inversiones para todos sus accionistas. Entonces, esto del coche eléctrico no querían y ha habido que obligarlos. Y eso es lo que te digo que está documentado y hay datos. Se les ha tenido que obligar a golpe de legislación, como es el caso de la normativa de emisiones de la Unión Europea, para que por fin, tímidamente, poquito a poco y siempre dosificando gota a gota, empiecen a poner vehículos eléctricos en el mercado, justo a llegar al nivel de compromiso en el cual cumplen la norma. Una vez que han vendido ese número de coches, dejan de venderlos. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en Europa, donde ha habido, junto con el contexto de la crisis mundial, pandemia del COVID, ves que las ventas de coches eléctricos han subido muchísimo y han disminuido considerablemente los de gasolina y diésel. ¿Esto qué ha significado? Pues que la cuota de mercado, el porcentaje de eléctricos vendidos por los fabricantes, de repente se ha disparado, más allá de lo que nadie estaba preveyendo o nadie estaba esperando, ni siquiera los propios fabricantes. ¿Y entonces qué hacen ahora? Ven que ya han vendido suficiente número de eléctricos en la primera mitad del año 2020 y ya no te entregan más eléctricos este año. Te dicen que sí, que tú puedes comprarle el último Seat Mii, el último Volkswagen Golf eléctrico, lo que tú quieras, te lo entregarán en el año 2021. Porque en el año 2021 viene una segunda vuelta de tuerca por parte de la legislación y tendrán que apretar aún más los márgenes de emisiones para cumplir. Por lo tanto, dicen, no, yo ya no pongo los eléctricos en el mercado en 2020, los pospongo todos a 2021.
van siempre con una hoja de cálculo en la mano, mirando emisiones, mirando la multa, mirando las ventas y van a la unidad. Es alucinante. Entonces, esto hay que obligarles. Si queremos que haya más coches eléctricos, al final tienes que obligarles con este tipo de legislación, porque si no, los propios fabricantes serían los que sabotearían todo el esfuerzo y harían lo que hicieron en los años 90 con el EV1. Qué interesante, no sabía que justamente habían llegado a esta cuota y empezaron a bajar las ventas Sí, sí. ahora y dando preferencia a vehículos de combustión interna. Pero, por ejemplo, esto también me lleva a pensar, hay muchos vehículos que han sido pues exitosos dentro del segmento de eléctricos, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, del Nissan Leaf, que tuvo la oportunidad de ser un auto bastante exitoso dentro de su contexto, y tenemos otros fabricantes, a lo mejor, sobre todo los mismos europeos, como puede ser Mercedes-Benz, que a lo mejor su eléctrico no ha funcionado tanto en ventas como uno se esperaba, a pesar de que, digo, he tenido la oportunidad de conducir EQC y pues se me hace un gran auto. Sí, totalmente. ¿Por qué crees tú que ha costado trabajo incluso dentro de sus mercados locales, en este caso en Alemania? ¿Qué es lo que le ha faltado? Si ha sido mercadotecnia o ha sido pues que la gente conozca el auto para que este vehículo genuinamente se convierta en nivel de ventas que a lo mejor una GLC te daría. Sí, mira, yo creo que a ti, Gabo, te pasa un poco como a mí, que como tenemos un canal de YouTube, tenemos bastante exposición en redes sociales, mucha gente nos contacta para transmitirnos sus testimonios y sus experiencias, ¿no? Sí. Entonces, a mí me llegan muchos testimonios de gente que me dice, Saúl, esto es un desastre. Yo he ido a un concesionario de Mercedes, les he dicho, quiero un EQC, me gusta. Lo he probado y mientras iba probándolo con el comercial se ha dedicado a tirar mierda encima del coche eléctrico, a decir que no es buena inversión, que mejor me ofrecen un híbrido enchufable o un diésel, que intentar quitarme de la cabeza la idea de comprar ese Mercedes EQC. Y esto me ha llegado no una única vez, a modo de anécdota testimonial. No. Esa es la tónica general de todo aquel que se acerca a concesionarios a querer comprar un eléctrico, le intentan vender un diésel. Entonces, el problema para mí es claramente el modelo de negocio con las concesiones, los dealerships. No sé cómo le llamáis en México, pero es el típico concesionario que lo que hacen es el fabricante produce en cadena y esa producción en masa se la entrega a los concesionarios. Los concesionarios luego la tienen que vender. Tienen ellos ya un stock de vehículos que han tenido que pagar y lo tienen, son propietarios. Si tardan mucho en venderlo, empiezan a tener problemas, desajustes en el flujo de caja del concesionario, etc. Tienen problemas, tienen que venderlos. Por eso, el eléctrico, que no se fabrica en cadena de esta forma, no se hace tanto stock como los de diésel o gasolina, por eso nos da lugar a este tipo de situaciones en las que entras en un concesionario y no te quieren vender el eléctrico, porque el interés de ese propio concesionario es venderte otros que tiene ahí detrás en la campa en stock y que tiene que sacar, porque si no pierde dinero. Y esto además viene agravado por el hecho de que tecnológicamente el coche eléctrico, como bien sabéis, no tiene casi mantenimiento y cuando un fabricante te pone un programa de mantenimiento, muchas veces lo miras al detalle y ves que te están haciendo pasar por el taller simplemente para sacarte el dinero, porque esto no es una operación de mantenimiento que implique nada, o sea, no hay desgaste de ninguna pieza, simplemente te piden una vez al año, pásatelo, le enchufamos el conector en el puerto BD2 y echamos un vistazo. Y por eso me quieres cobrar 300 euros. ¿Qué pasa aquí? Que si no hacen eso, te venden un coche y una vez que te han vendido el coche, si es eléctrico, probablemente no te vuelvan a ver por ahí. Mientras que cuando te venden el gasolina o el diésel, saben que una vez al año como poco vas a volver por operaciones de mantenimiento o por revisiones. El modelo de negocio del coche de combustión tiene un modelo que está totalmente basado en la postventa, en las operaciones de mantenimiento y las reparaciones. El margen de beneficio en la venta del coche es muy pequeño, 3-5%, no más. De hecho, a veces venden los coches a pérdida, porque saben que luego el margen de beneficio de las operaciones de reparación y mantenimiento, ahí sí que hacen el negocio. Claro, el eléctrico este modelo de negocio lo destroza, lo vuela por los aires completamente. Entonces, el problema son los concesionarios. Y ahí justamente creo que es donde hace la diferencia Tesla, ¿no? Justo su modelo de negocio tan diferente que no está basado en la postventa es lo que les ha permitido, pues, genuinamente vender el auto y querer venderte el auto, que es la diferencia contra justo esta experiencia que acabas de comentar tú. Sucede aquí en México, siento yo, con el Chevrolet Bolt EV, que creo que es un gran auto. El auto tiene muy buen rango, es espacioso. No consideraría que sea el más bonito por la forma que tiene justo rara de eléctricos, pero genuinamente Chevrolet es una marca que lleva pues 100 años prácticamente con el modelo de negocios tradicional de los concesionarios, y cuando le dices un concesionario pues vas a vender un auto y nunca va a volver, no requiere mantenimiento, de por sí hay pocos concesionarios que aceptan, dicen no, yo prefiero mejor tráeme todos los vehículos a combustión interna, y hay uno que otro que a lo mejor dice bueno, acepto venderlo, pero en efecto te dicen cada 6 meses ven al concesionario para una revisión
pues, ¿de qué? Casi no hay desgaste de nada, pero Claro. es para tratar de mantener ese mismo esquema de negocio. Eso es, así es, totalmente. En Europa a mí me llamó mucho la atención una cosa que también ahora que estuve jugando con diferentes vehículos eléctricos, por ejemplo, ahora que están llegando algunas marcas chinas aquí a México y a Latinoamérica con sus vehículos eléctricos, es un caos los conectores. Y creo que dentro de todos los retos que la gente tiene con los vehículos eléctricos, el tema de los conectores, por lo menos en Europa, se estandarizaron. Digo, si tienes tu tema de que a lo mejor los superchargers de Tesla solo funcionan con Tesla, puedes usar a lo mejor otro cargador rápido, pero no puede, o sea, sigue siendo un reto. Pero en algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos me llamó la atención que siendo el mismo país de donde pues es originario Tesla y algunas otras marcas como Chevrolet que están impulsando vehículos eléctricos, es un caos el mundo de los conectores. O sea, aquí en México tenemos por lo menos 4 diferentes, el europeo, el J1772, Tesla y el chino. Ya hay 4 conectores. ¿Cuáles son los retos que tú ves de la adopción de la gente a un vehículo eléctrico, más allá del costo, que desde luego sigue siendo un auto elevado en costo con respecto a una combustión interna, la ansiedad de rango, que la gente siempre dice, no, es que me voy a quedar parado y no sé qué tanto, bla, bla? ¿Cuáles otros retos crees tú que han sido tales que hay que romper para que la gente logre siquiera subirse y probar un auto eléctrico? Para mí, antes incluso que los conectores, aunque va directamente ligado a esto que voy a mencionar ahora, es la infraestructura de puntos de carga. Yo recuerdo esas imágenes de los coches clásicos de los años 10, años 20, de principios del siglo XX, 1910, 1920, aquellos que todavía se parecían casi más a un carruaje de estos que luego iba tirado por caballos, pero este era un carruaje que tenía el motor y funcionaba, como los Forte, este tipo de coches. Si te fijas en esas imágenes antiguas, la inmensa mayoría llevaban bidones de gasolina con ellos. ¿Por qué? Porque no había infraestructura, no había gasolineras por todo el país como hay hoy en día. Claro. Y yo creo que eso es un buen símil, es un ejemplo de lo que está pasando. A día de hoy, los puntos de carga en la vía pública son todavía muy limitados, muy escasos, y esto es una barrera a la adopción del vehículo eléctrico porque la gente necesita, es un efecto psicológico, necesitan verlos disponibles para decir, entonces quizá ahora es mi momento para comprar un coche eléctrico. Pero si no los ven, van a pensar que no van a tener ninguna manera posible de enchufarlo en ningún sitio y entonces no lo quieren comprar. Lo ven como el futuro, pero no como el presente. Yo creo que el día que se despliegue una infraestructura de puntos de carga visible, un buen tejido, como las gasolineras, el día que haya, ya no te digo tantos puntos de carga como gasolineras, pero algo que sea comparable, ese día ya entonces la gente dejará de tener tantas dudas. Pero creo que también es justo lo acabas de mencionar tú, es un efecto psicológico, porque el tema de tener un auto eléctrico, cuando vives en la ciudad, cuando te mueves en la ciudad, genuinamente no importa la infraestructura que haya en la ciudad, porque mientras tengas el punto de carga en casa, siempre vas a salir con la batería llena, nunca vas a tener un solo problema. Incluso en los vehículos con poco rango, en general te mueves muy bien por la ciudad. Es más bien el tema psicológico de si necesito más energía. Y es ahí donde la gente dice, bueno, a lo mejor hay infraestructura en centros comerciales o a lo mejor en autopistas, creo que es el principal reto, porque todavía esta idea de medir la recarga en horas o en minutos, a la gente le cuesta trabajo aún entender es que 20 minutos de aquí a que se carga 200 o 300 kilómetros de mi auto aún se le siguen haciendo mucho tiempo, cuando tú vas a una estación de servicio de gasolina o de diésel es lo mismo, o sea, tardarás el mismo tiempo, solo que no te das cuenta del tiempo en que te bajas al baño, estás cargando, vas a comprar algo para el camino. Entonces sí creo que afecta mucho el tema psicológico. Y esto hablando justamente del tema psicológico, Estados Unidos, creo que es un país muy interesante, siendo pues ahora ya el segundo mercado del mundo. ¿Crees tú que genuinamente los estadounidenses quieran o vayan a transicionar hacia lo eléctrico? Porque siento que sus limitaciones y sus legislaciones, pues sí les ponen algún punto de que las marcas tengan que ofrecer vehículos eléctricos, y lo están haciendo ahora con Ford Mach-E, por ejemplo, o con algunos otros tratando de hacer de un nombre conocido un vehículo que se vende eléctrico. ¿Pero genuinamente crees tú que quieran esta transición? Yo creo que al ciudadano de Estados Unidos le pasa exactamente lo mismo que al de México, que al europeo, que a cualquiera. Somos un pequeño grupo que tenemos un interés muy grande, muy marcado en los coches y entonces nos podemos posicionar como early adopters para una nueva tecnología como los coches eléctricos, etc. Pero somos minoría. Incluso dentro de los que les gustan los coches, los early adopters, por supuesto, aún más minoría. Pero aunque se tengan en cuenta simplemente a todos los amantes del automóvil, eso es una pequeña minoría. La población mundial, por lo general, le da exactamente igual qué coche tiene. Lo que quiere es uno que le sea barato, que le lleve del punto A al punto B, que le permita hacer su vida, que le aporte un valor en cuanto a comodidad y servicio.
El modelo concreto, la potencia, el tipo de tecnología del motor, a la mayoría de la gente le da igual. Entonces, lo que yo creo es que eso es exactamente igual en Estados Unidos que en Europa, que en América Latina, en todos los lados. Y lo que yo veo es que el día que esa gente, cuando entre en un concesionario, porque simplemente le ha llamado la atención un anuncio que ha visto que el coche es bonito y le toca cambiar su coche y dice, pues voy a ir a preguntar por ese que me gusta. Y cuando entre y pregunte cuánto cuesta, le digan $25.000 o 25.000 euros. Y entonces empieza a preguntar, bueno, ¿y este qué es? ¿Es diésel? Ah, no, este es eléctrico. Ah, pero yo lo quiero diésel. Ah, bueno, pues para el diésel tiene usted que pagar 28.000. Entonces van a decir, un momento. Y ahí es donde va a cambiar todo. Porque para la inmensa mayoría de la gente, el mercado de masas se mueve en términos de coste-beneficio. ¿Qué Claro. beneficio me da el coche? ¿Me sirve para hacer mis cosas? Vale. ¿Cuánto me cuesta? Voy a ir a por el más barato. Y eso es lo que yo creo que será el punto determinante. Ese punto, todos los estudios empiezan a confirmar cada vez más que para 2024-2025 se habrá alcanzado. Por lo tanto, es previsible estimar que para finales de esta década, cuando nos acerquemos a 2030, esta escena ficticia que acabo de decir, de entras en el concesionario y preguntas, ¿ese me gusta? Una persona que a priori no le interesan los coches, simplemente le gusta ese de ahí, pregunta y descubre que el eléctrico es el más barato. Cuando eso se cumpla, ahí ya simplemente es cuestión de echar unos pocos años más y la mayoría de los que se vendan serán siempre eléctricos, porque serán más baratos. Y ese es exactamente el tema de Noruega, ¿no? Que justamente el vehículo eléctrico pues está equiparable en precio, es más económico que el de gasolina, no porque los noruegos amen los coches eléctricos, simplemente porque hacen un sentido económico la compra. Sin embargo, los Estados Unidos creo que es un país bastante peculiar respecto a eso, ¿no? Ahora vemos que viene una presentación de una Ford F-150 eléctrica, venía el tema de Homer, por ejemplo, de GMC, de hacer una pick-up eléctrica, bueno, ya ni se diga Cybertruck, pero la idea justamente de tratar de transicionar por el vehículo que a los estadounidenses les gusta, justo este segmento que sinceramente a veces a mí me cuesta trabajo entender de las pick-ups gigantes para ir al supermercado. Están tratando de llegar justo por el vehículo que sí le interesa a los estadounidenses, ya no por un Nissan Leaf, que para ellos pues, era un pequeño hatchback, que nadie compraba un hatchback en Estados Unidos. ¿Crees que justo esto obedece al tema de las fabricantes, al menos tratar de, yo no sé si por mercadotecnia o algo, tratar de mostrar que sí tienen un interés en eléctricos? Porque al final ese es el punto de no retorno, hasta que los estadounidenses quisieran hacer vehículos que tuvieran justo el tema económico y el tema de deseabilidad del mismo consumidor, ahí a lo mejor se vería algo interesante. ¿Crees que justo por eso es tratar de hacer vehículos americanos como Mustang, como F-150 eléctricos? ¿Será justo ese factor? Sí, yo creo que sí. Yo creo que las grandes marcas todavía están pues intentando aprovechar al máximo los beneficios económicos que les pueden dar las tecnologías que ya dominan. Y bueno, no por ello son grandes empresas, son grandes corporaciones que tienen contratado inmenso talento, tienen personas con muchísima inteligencia en su plantilla de trabajadores y lo saben que esto es un mercado ahora mismo es un poco marginal, los porcentajes de los eléctricos, sobre todo en Estados Unidos, son muy limitados, pero también saben que tiene un potencial de crecimiento elevado y no son tontos, saben que el futuro va en esa dirección. Ellos intentarán darle forma a ese futuro de manera que les proporcione los mayores beneficios posibles, que les sea ventajoso. Y entonces, pues si esto significa que ahora tienen que venderlos poquito a poco, con unos pocos modelos aislados, pero no de forma masiva, pues así lo harán. Pero también seguro que están conscientes de que de aquí a unos años, sean 10, sean 5, sean 20, van a tener que hacer una transición masiva hacia la producción de los coches eléctricos. Entonces, yo creo que andan jugando ahí con eso. Y ahora, como tú bien dices, es un claro ejemplo, es un gesto que tiene un poderoso mensaje, ¿no? Que de repente empiezan a estar no solo el Cybertruck, sino Rivian, la F-150 eléctrica, muchos más. Que todos empiezan a lanzarse ya al terreno del pick-up en Estados Unidos y que lo electrifiquen. Eso manda una poderosa señal, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿qué pasa con el modelo de los concesionarios? Justo acabamos de hablar del tema de que los concesionarios no lo quieren vender. ¿Qué pasa cuando justamente las marcas de autos dicen, pues amigos, tenemos que vender ahora sí este tipo de vehículos eléctricos, y el concesionario sigue viendo estos retos para ellos, de que no va a venir al tema de postventa, de que no puedo sacar de tantas utilidades? ¿Cómo van a poder lidiar con eso? Yo supongo que esto es, pues, como toda llegada de una tecnología disruptiva. Aquí el que sepa hacer una transición y adaptarse a los nuevos tiempos sobrevivirá y le irá bien, y el que no sepa hacer la transición o no la haga a tiempo, pues quedará fuera. Lamentablemente es así.
Entonces, yo puedo imaginarme un concesionario como un centro de servicios en un futuro donde, por ejemplo, puedas transformar parte de tus instalaciones en una zona de ocio donde la gente puede ir a tomar un café, esperar los 20-30 minutos que tarda en cargarse su coche, porque dicho concesionario ha puesto 50 cargadores rápidos. Entonces, todos los propietarios de eléctrico de la zona van ahí y el concesionario ya no es un taller que repara coches a combustión, o también, pero esa parte ha quedado un poco más hacia el lado, y ahora lo están transformando en un nuevo modelo de negocio donde hay una zona de espera, centro de ocio, puedes consumir algo, comer, beber, o es un gimnasio, o yo qué sé. Ahí pueden, ¿sabes? Pueden entrar un montón de ideas nuevas. Yo creo que van a tener que hacer una transición y repensar, volver a retrabajar todo su idea de negocio. Yo creo que están abocados a tener que pasar por eso. ¿Me sigues oyendo, Gabo? ¿Por algún motivo? Sí, he visto por un momento te Permíteme perdí. Supongo tantito. que yo también fallo Hola, en mi hola. conexión. ¿Cómo estamos? Sí, Ahora yo te oigo bien. bien, creo que ya estamos de nuevo estables. Sí, ya estamos estables otra vez. Disculpa, sí, justamente te entendimos la parte de que el concesionario tendría que hacerse este lugar justo donde a lo mejor se aprovechara el ocio del tiempo de carga del vehículo. Entonces, no sé si comentaste algo más después de eso, te perdí. No, era eso, principalmente, que tendrán que adaptarse y crear nuevas líneas de negocio, nuevas propuestas de valor para poder sobrevivir y adaptarse a los tiempos nuevos. Esto siempre es gradual, no va a pasar de la noche a la mañana, obviamente, pero tienen que ir preparándose porque estos tiempos probablemente acaben llegando. O es justamente lo que está haciendo Tesla, que está volviendo más bien una compañía encargada de vender energía más allá de la postventa, ¿no? Entonces, gran parte de lo que ellos quieren que compre su vehículo y solo puedas usar sus conectores es justo poder vender la energía y de esta manera, pues, yo supongo, o no sé si sea el plan a lo mejor en un futuro, de poderle incluso dar energía a otras marcas de autos, pero pues vender energía después de todo, o sea, no convertirse solamente en el proveedor del producto, sino el que le da este mantenimiento constante, dicho pues justo la posibilidad de moverse. Saúl, quería platicar contigo algunos de los mitos que a lo mejor hay muchos fanáticos desde luego de los autos, la gran mayoría de los motores V8 que suenan fuerte, que se mueven rápido, pero los mitos que tienen que ver con los autos eléctricos que todos dicen, ¿no? Por ejemplo, el tema de un auto eléctrico es más, perjudica más al medio ambiente que un auto a gasolina por el tema de la producción de los elementos del litio, del cobalto y después el desecho de las baterías. ¿Qué tienes que decir al respecto? Estos son datos completamente infundados, son erróneos, equivocados, no son ciertos. Y sospecho que, sobre todo hace unos años, estaban propagados de forma intencionada por parte de los grandes grupos económicos que tienen intereses en la comercialización de hidrocarburos, petróleo, los coches tradicionales a gasolina, etc. Pero afortunadamente hoy en día ya ha quedado todo más que demostrado y se sabe que no es así. Es cierto que un coche eléctrico no es ningún engendro perfecto. El coche eléctrico tiene asociado una serie de emisiones por su fabricación. Construir un coche tiene emisiones, construir una batería eléctrica de esos tamaños tiene una emisión. Generar la electricidad que luego se usa para mover ese coche también tiene emisiones. En según qué casos, pueden ser menores, pueden ser cero o pueden ser muy elevadas. Pero esa huella ecológica, ese impacto, ese carbon footprint, ¿no? Ese impacto de carbono de los coches eléctricos existe, eso es cierto. Ahora, lo que es rotundamente falso es que sea mayor que el de un coche a gasolina o un coche diésel. Eso no es verdad, eso es una mentira. De hecho, en Europa hemos publicado un estudio recientemente que demuestra que incluso cogiendo el peor caso posible, es decir, Polonia, un país que genera toda su electricidad básicamente a base de quemar carbón, por lo tanto tiene unas emisiones de CO2, de dióxido de carbono, enormes para generar su electricidad, incluso en ese caso, conducir un coche eléctrico ahorra CO2 al medio ambiente respecto al uso de un coche gasolina o un coche diésel, hasta un 37%. Y este es el peor escenario posible para el coche eléctrico. Si te vas a otro país, como por ejemplo Suecia o Noruega, que tiene casi un 100% de energías renovables en su mix eléctrico, ahorras casi un 85% de CO2. Wow. Entonces, sí, ciertamente, no es perfecto, tiene algo de emisiones. No el coche en sí, puesto que el coche no tiene tubo de escape, ahí no emite nada, pero hay unas emisiones originales derivadas de producir el coche y de producir la electricidad, pero eso siempre son menores que las del coche gasolina o diésel. Y además una buena noticia, van a ir mejorando.
según las empresas empiecen a equipar sus instalaciones, sus fábricas con paneles solares en el tejado y reduzcan, por tanto, su consumo de energía fósil para fabricar el coche, la huella de carbono del coche disminuirá. Según se vayan cerrando centrales de carbón o de gas en la Unión Europea y se vayan reemplazando por cada vez más capacidad de generar electricidad con solar fotovoltaica, energía eólica, pues de nuevo la huella de carbono de producir electricidad bajará. Y por lo tanto, un coche eléctrico que tú compras hoy, de aquí a 5 o 10 años, será aún más limpio. No el coche en sí, pero la electricidad que carga y el proceso de fabricarlo. Mientras que cuando tú compras un coche gasolina o diésel, lo único que va a hacer es empeorar. Porque ya sabemos que todos, con el paso de los años, con los kilómetros, pierde compresión, pierde eficiencia, consume más, y si consumes más, estás emitiendo más. Así que eso no hay duda alguna. El eléctrico sí es mejor para el medio ambiente. ¿No es perfecto? Claro que no, pero es bastante mejor que un gasolina. ¿Y qué sucede con el desecho de las baterías? Cuando la batería, a lo mejor después de 10 años de uso, ya que perdió su eficiencia, se tiene que desechar. ¿Cuál ha sido hasta ahora la solución que hemos tenido para, imaginemos un futuro en el cual a lo mejor el 40% de los autos circulando en Europa, por ejemplo, sean eléctricos? ¿Qué se va a hacer con esos desechos? Es que el problema es que no son solo 10 años. La gente a menudo piensa esto, piensa que después de 10 años esa batería va a haber que tirarla, aplastarla y crujirla como el resto del coche y que eso contaminará mucho. Pero no es así, esto es un falso mito. Las baterías siguen teniendo valor económico después de la vida útil del vehículo. Quizás ya no sirven para hacer un viaje de 300 kilómetros. Por la degradación han perdido capacidad energética y ya no pueden servir para mover un coche en 300 o 400 kilómetros. De acuerdo, pero esa batería sigue siendo útil para dar electricidad para una casa o para una industria, para una fábrica. Claro, una batería para una fábrica no, pero tú puedes coger 10 baterías, recuperas 10 baterías de 10 coches, las instalas todas juntas y ya tienes energía suficiente para un proceso industrial. Es decir, la batería utilizada como almacenamiento de energía en respaldo a otros procesos, ya sean industriales o para almacenamiento de la energía de tu hogar, tiene una segunda vida útil. Y de todas maneras me podrás decir, bueno, pues imaginémonos que esos son otros 10 años más. Después de 20 ya no sirve para nada y hay que tirarlas. Bueno, ahí la clave está en el reciclaje. Obviamente no nos podemos poner ahora a fabricar millones de coches eléctricos cada año sin, a la vez, programar un obligado reciclaje para esas baterías, porque si no acabarán por ahí destrozadas y contaminando. Eso está claro. Hay que reciclar esas baterías. Lo bueno es que se pueden reciclar. Cuando tú quemas diésel o gasolina en tu depósito en el coche, olvídate, ya no se recicla nada, simplemente estás emitiendo contaminación. Pero cuando tú una batería la puedes reciclar, vuelve a iniciarse todo el ciclo. Se puede recuperar hasta el 98% de los componentes de una batería. Por lo tanto, lo que hay que hacer es pues, poner en marcha mecanismos para asegurarnos de que se reciclan efectivamente y nadie las anda tirando. Pero hay mucho tiempo por delante, mucho tiempo. 10, 20, 30 años de uso de las baterías. Sí, sin duda, y todavía estamos aún muy jóvenes dentro del tema de los eléctricos, a pesar de que llevamos pues ya 20 años casi viendo eléctricos en la calle, en menor medida hasta mayor. Y eso me lleva a la última pregunta que te quería hacer, es Tesla. Eventualmente, cuando se trata de eléctricos, hay que hablar de Tesla. Tú tienes pues ya Model S, tuviste un rato, tuviste Model 3. Has sido, pues creo que pues conejillo de indias de Tesla en Europa desde hace un buen rato. ¿Qué es lo que hace a esta marca y a este señor loco que se le ocurrió hacer cohetes y autos eléctricos? ¿Qué es lo que le hace tan diferente y por qué han logrado penetrar un mercado que fabricantes que llevan 130 años haciendo autos no han podido lograr lo que tiene Tesla en cuanto a rango, en cuanto a infraestructura, tiempos de carga? ¿Cómo lo lograron en 10 años? Mira, la principal característica de Tesla en ese sentido, yo creo que es lo que define absolutamente toda su trayectoria, tanto los fracasos por los que han pasado o las dificultades enormes por las que han pasado, como ahora su éxito, es su mentalidad innovadora. Es un espíritu de innovación continua, es un espíritu de startup permanente. Entonces, yo esto lo viví bien cuando recibí mi Tesla Model S en 2014. El primer año yo fui 6 o 7 veces al Service Center para que me arreglaran cosas que venían mal y no eran ninguna era un fallo importante. Era pues cuando estoy conduciendo, si suelto el volante, el coche empieza a irse ligeramente a la derecha. Pues porque no habían hecho una alineación correcta de los ejes, los neumáticos. Las escobillas del limpiaparabrisas, cuando las usaba luego no se posicionaban de nuevo en su punto de abajo, sino que quedaban un poco arriba. Son pequeños ajustes absurdos, pero que eran fallos de juventud que se podían entender en un fabricante como Tesla
y que lo que define la gran diferencia entre Tesla y los otros fabricantes en este tipo de aspectos es que cuando yo iba a reportar estos fallos al concesionario me decían, no hay ningún problema, déjame el coche aquí 4 o 5 horas. Y lo cambiaban todo. Lo de las escobillas que no bajaban bien, yo pensé, bueno, lo desmontarán, harán un ajuste. Lo desmontaron, quitaron los motores y pusieron 2 motores nuevos. Y todo lo que hacían en mi coche siempre era así. Lo que ellos hacían en esos momentos era centrarse al 100% en la satisfacción del cliente. Ellos eran conscientes de que estaban sacando productos muy jóvenes, incluso a veces en fase todavía de beta testing, de pruebas, y que sabían que era el cliente el que iba a encontrar los fallos. Pero eso les permitía avanzar muy rápido, les permitía crear productos nuevos, innovar y testearlos en el mercado mucho más rápido que toda la competencia. El probador eras tú. Entonces, eso te obligaba a ir cada 2 por 3, varias veces al año, a la tienda Tesla para decirles, me falla esto otro. Y ellos te lo solucionaban inmediatamente, te lo reemplazaban. Además, iban en un proceso de mejora continua del coche. Una de las veces que fui a que me reemplazaran algo, me pusieron una pieza nueva, eran las luces traseras. Una pieza nueva de nuevo diseño que solucionaba el problema de condensación y de humedad que tenía en los faros. Sin haber esperado a un restyling o a un facelift o un nuevo modelo sacar. No, lo hacen en continuo. Y van mejorando continuamente sus coches. Muy rápido. Sobre todo lo que caracteriza a Tesla es esa rapidez. Claro que tiene el aspecto negativo de que muchas veces dices, bueno, es que yo como cliente no debería ser el probador. El prototipo lo tiene que probar la marca y con sus probadores. Y cuando el producto final está terminado, entonces lo pone en el mercado. Pero entonces Tesla no sería Tesla. Iría más lenta, no sacaría los modelos como los saca. Yo ahora, por ejemplo, lo último que te puedo mencionar es en este invierno pasado, cuando hice un viaje con mi Model 3, estuve muy sorprendido y negativamente sorprendido por el elevado consumo de energía en invierno. ¿Qué pasa? Sí, yo recuerdo que en el siguiente modelo, que es el Model Y, han incorporado una bomba de calor con un nuevo diseño de 8 válvulas, el Octovalve, no sé qué, que ahora de repente ese coche es súper eficiente, también en invierno. Y ahora yo estoy con mi Model 3 y digo, tener un coche que tiene solo 6 meses menos que el mío ya es mejor, ya es más eficiente, porque le han añadido un componente. Tesla está así, continuamente. Un proceso de aprendizaje y de implementación de mejoras continuo y muy rápido. Esa es la característica de Tesla. Entonces, esta gente para quién es un problema. Hay consumidores, compradores de coches que dicen, no, eso yo no quiero ser el beta tester, yo me voy a comprar un Mercedes o un Audi, yo no quiero esas historias. Pero luego hay otros a los que les encanta, porque Tesla es un poco como una tablet sobre ruedas, sí. Continuo rediseño, continua implementación de mejoras, nuevos programas, nuevas funcionalidades. Y a la gente a la que le guste eso, pues claro, está enamoradísima de Tesla. ¿Y no crees que a lo mejor sí es justamente el reto de que siendo el beta tester el mismo usuario y al final pues poniendo al mercado un producto que puede que tenga sus fallos de principiantes, lo vemos con el tema de la calidad, ¿no? Que mucha gente critica que la calidad de ensamble, que no tiene las mismas tolerancias, todo, a veces llega incluso a esta mala prensa que llegó a pasar, por ejemplo, con, si no me equivoco, justo fue J.D. Power quien dijo, no, Tesla está por encima de los parámetros de errores de auto y todo. Y entonces acaban justamente satanizando más a la marca de lo que es. ¿No crees que pueda ser una jugada riesgosa? Sí, lo es sin duda. Es una apuesta arriesgada porque en algún momento algo les puede salir muy mal. Hasta ahora las pequeñas cosas que han salido mal siempre han sido corregibles, perdonables, mejorables y bueno, la cosa sigue adelante y parece ir funcionando. Pero es un proceso que tiene mucho riesgo, efectivamente. Va muy rápido. No se sabe si más rápido de lo que se debería o no, o simplemente más rápido que los otros porque los otros no saben ir rápido. Pero el caso es que efectivamente tú te puedes encontrar con una unidad que tiene unos panel gaps, unos desajustes en las distancias, la tolerancia entre 2 puertas que son, pues te cabe el dedo. Y dices, pero ¿esto qué es? Yo he pagado $60.000 por un coche que viene mal ensamblado y te indigna muchísimo. Pero luego a la vez, luego puedes tener una unidad que no tiene ningún error, como si fuera un coche de hiper gran calidad, premium, etcétera. Nunca sabes. Eso es verdad que, a ver, son productos, ¿eh? Es ingeniería, son productos y por lo tanto este tipo de errores están en todas las marcas. No solo Tesla presenta esto. Pero es verdad que la recurrencia con la cual le sucede a Tesla es más elevada, o al menos lo parece ser, que en otros fabricantes. Así que hay algo que, pues sí, podrían mejorar. Pero nunca sabes, ¿no? Y si mejoran eso, pero se transforman en otro fabricante más que tarda 3 años en sacar otro modelo y no te implementa ninguna mejora y... No sé qué decirte. Ahí ya cada uno tendrá su opinión y me imagino que el que haya sufrido estos inconvenientes tendrá una opinión negativa y el que no, pues estará muy contento. Ya cada uno su experiencia personal.
Muy bien. Y por último, ¿para dónde vamos? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Cómo lo ves el futuro a lo mejor de la movilidad eléctrica en 5 años, en 10, en 30, en Europa, en los Estados Unidos? ¿Para dónde va a ir esto? Yo creo que en los países occidentales principales o en los que tienen economías más avanzadas, para 2025 yo confío en poder ver la paridad de precios. Que de verdad, esto que decía de vas al concesionario y el eléctrico cuesta igual que el gasolina o que el diésel, o incluso un poco menos, yo creo que eso se puede ver rápidamente, en 3 o 4 años. Si eso se cumple para 2030, lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, desde que leí los trabajos de Tony Seba, es que en 2030 ya ningún fabricante va a producir vehículos con motor a combustión. Todos habrán abandonado la fabricación de esa tecnología. Wow. Simplemente por un tema de costes, porque les saldrá más caro ponerse a producir un gasolina o un diésel que un eléctrico. Y luego el siguiente gran paso, para esto ya no tengo calendario, no lo sé, yo creo que se va a tender hacia, sobre todo en las ciudades, hacia una movilidad compartida. Es decir, la gente ya no se va a comprar su propio coche, Sí, no. o sí, pero cuando lo haga será pues un pequeño juguetito para sacarlo el domingo, ir a dar un paseo y nada más. Pero para sus trayectos diarios y para sus necesidades habituales lo que tendremos son coches compartidos, probablemente autónomos, no sé si en 2030 tardará la tecnología de conducción autónoma todavía muchísimo más, pero yo creo que en un momento dado tendremos un dispositivo, un teléfono, lo que sea, con el que haremos así, y vendrá un vehículo a recogernos, nos llevará donde tenemos previsto, y luego ese vehículo, sin conductor, se irá a buscar a otra gente para llevarlo a otro sitio. Yo creo que eso es lo que nos espera en un plazo de 10, 15, 20 años. Veremos. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Recuérdale a la gente tus redes sociales si te quieren seguir, preguntar algo, en dónde te pueden encontrar. Sí, pues mira, para ver un poco los vídeos que yo tengo en YouTube, tengo mi canal de YouTube, solo hay que buscar Saúl López en YouTube y ahí veréis mis vídeos. Y la mejor forma de contactar conmigo para intentar pues, pedir información adicional, hacerme preguntas, es Twitter. Yo en Twitter estoy con @slcuervo. Es L Cuervo, Y, perfecto. muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, un gusto tener la oportunidad de platicar contigo y ojalá que todo bien por allá en casa con el tema de la pandemia. Próximamente, ojalá podamos volver a viajar y vernos por ahí. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y nos estamos viendo próximamente. Muchísimas gracias, Gabo. Ha sido un placer charlar contigo. Y te digo lo mismo, espero que todo esto mejore y podamos conocernos en persona bien pronto. Seguro que sí. Agente Autodinámico, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Autodinámico Radio. Nos vemos en el próximo episodio.